Damos gracias a Dios por el día, por la día de hoy. Y espero que todos ustedes hayan estado bien, estado tranquilos y en paz. Ok, hermanos, primero oremos juntos. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, Dios Santo que nos ama siempre, te damos gracias porque aunque éramos dignos de ser condenados y merecíamos ir al infierno, enviaste a tu Hijo unigénito, Jesucristo, al mundo para salvarnos a nosotros. Creemos que Jesús es Dios mismo como una persona de la Trinidad, pero fue manifestado en carne para morir en nuestro lugar y que nos rescató del lugar del juicio y condenación. Llegamos a ser justificados para siempre por tu preciosa sangre. Por ello, Jesucristo es el Salvador y Señor de nuestra vida. Gracias, Padre, por tu promesa de la eterna redención y de la protección. Y gracias por la vida de hoy y por permitirnos tener este precioso culto. Haznos examinar nuestra fe, si nacimos de nuevo verdaderamente y si estamos viviendo dignamente de tu gracia, porque está muy cerca el día de tu venida, Señor. Guíanos a andar rectamente siguiendo la verdad. Y queremos glorificar tu nombre por medio de nuestras buenas obras. Señor, encomendamos este culto al Espíritu Santo. Espero que nos enseñe con la palabra necesaria y edifique firmemente la fe de cada uno encima de la palabra de Dios. Hemos orado en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La semana pasada, el domingo pasado, aprendimos 4 doctrinas importantes a través del capítulo 2 del libro Tito. 4 doctrinas. Primero, Dios no predestinó de antemano a los que irían al cielo o irían al infierno, sino que nuestro Dios Salvador quiere que todos los hombres sean salvos, ¿no? Cristo murió por todos. Segundo, después de recibir la salvación por medio de la fe, debemos esforzarnos en vivir justamente. Tercero, Jesús es obviamente el Hijo de Dios, nuestro Salvador, y Dios mismo también, ¿no? Y cuarto, Él nos salvó para que seamos sus propios obreros para la obra del Señor. ¿Sí? Y el día de hoy vamos a aprender sobre la oración que Jesús enseñó a sus discípulos en Mateo capítulo 6. Busquemos Mateo capítulo 6.
San Mateo capítulo 6, del versículo 9 al 13. Mateo capítulo 6, de los versículos 9 al 13. Ponga una guía ahí. Veamos juntos. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dámoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esto es llamado el Padre Nuestro y es un modelo de oración que contiene lo esencial por lo que debemos orar. Muchas personas oran principalmente para ser sanadas de enfermedades físicas, ¿no? Y por la preocupación familiar. Entonces, además de hacer tales peticiones a Dios, primero aprendamos sobre por qué cosas debemos orar y cómo debería ser nuestra actitud. Antes de que Jesús enseñara esta oración, primero mencionó los puntos a tener en cuenta al orar. Vamos a ver desde el versículo 5, primero. Versículo 5. Jesús dijo, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto, os digo que ya ellos tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús reprendió varias veces a los hipócritas porque ellos hicieron varias buenas obras, pero el propósito era para ser vistos de los hombres. Si vemos el versículo 1, Jesús dijo, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Pueden haber personas que hagan algo para quedar bien ante el pastor o que exageren su fe frente a los hermanos. Pero lamentablemente, todo eso es en vano. Más que esto, lo que realmente debemos prestar atención es a cómo nos ve Dios. El Señor dijo que no oremos para ser vistos de los hombres. Es un error pensar que uno mismo tiene buena fe por solo orar largamente con fluidez y expresiones elegantes. La oración que se hace para actarse de uno mismo ante los demás jamás es correcta, ¿no? Por favor, seamos humildes y sinceros ante Dios. Y versículo 7, y orando, no uséis
vanas o repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Amén. Cuando oras, puede que te tome mucho tiempo porque tienes mucho que decir, pero eso no significa que sí o sí tengas que orar largamente. En las oraciones de algunas personas, a pesar de que en realidad hay solo unas pocas palabras que son muy necesarias, hay ocasiones en las que repiten las mismas palabras una y otra vez y las hacen más largas a propósito. Hermanos, no hay necesidad de hacer eso. Además, cuando oren delante de la comunión, frente a muchos hermanos, eviten hablar demasiado rápido. ¿Ok? Honestamente, cuando yo escucho tal oración, solo me zumban los oídos, pero no llego a tener el mismo sentimiento ni conmoción en mi corazón. Mire, la razón por la que oran juntos con muchos hermanos, oyendo la oración de una persona, es para juntar los corazones y estar unánimes, sintiendo una misma cosa, ¿no? Pero esto será difícil si ora hablando muy rápido. Espero que dejemos las palabras exageradas y apegadas a las formas y el deseo de quizás ser reconocidos por los demás, a fin de que nuestras oraciones sean más reverentes y humildes ante Dios. Después de decir estas palabras, Jesús nos enseñó por qué cosas orar y cómo. Vamos a ver, versículo 9. Versículo 9. Vosotros pues oraréis así. Primero, veamos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. El primer significado de esta palabra es que para hacer esta oración, uno, primero, debe nacer de nuevo, sí o sí. ¿Okay? Padre nuestro. Imaginemos, ¿qué diría Dios si le llamáramos Dios Padre sin haber nacido de nuevo? ¿Qué diría? Ah, tú no eres todavía mi hijo, ya, no, yo no soy tu padre. ¿Entiende? Entonces, toda la oración que sigue no tiene ningún sentido. Mire, algunas personas dicen así, debido a que todos los hombres son creados por Dios, por eso todos somos sus hijos y todos son hermanos. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, es mitad correcto y mitad equivocado. Es correcto que los hombres son creaciones de Dios. Sin embargo, espiritualmente, no todos son hijos de Dios. ¿Ok? Deben nacer de nuevo. Busquemos Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1.
Efesios capítulo 1, versículo 7, dice, en quien, en Jesucristo, tenemos redención. ¿Qué es la redención? La salvación. En Jesucristo tenemos redención, tenemos salvación por su sangre. ¿Qué es la salvación? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La Biblia enfatiza más el perdón de pecados. ¿Por qué? Porque como Dios es santo, no puedes estar delante de Dios ni entrar al reino de Dios hasta que tus pecados sean resueltos. Capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire, en la carta de Efesios, ahora se refiere al tiempo después de ser salvos, ¿ok? Y en otro tiempo se refiere al tiempo anterior a la salvación, ¿ok? Entonces, ¿acaso todas las personas serían hijos de Dios incluso antes de ser salvos? Es decir, cuando aún estén en otro tiempo, ¿qué opinan? No. Capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, versículo 3. Leamos juntos. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Sí? Antes de recibir la salvación, no son hijos de Dios, es verdad, sino hijos de ira. En otra palabra, hijos del diablo. Por ello, Jesús dijo así a los judíos. Juan capítulo 8 dice, Jesús dijo, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, de mi Padre, pero vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Mire, Jesús dijo, mi Padre y vuestro Padre son diferentes personas. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Quién dio esta palabra? Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Wow. Por ello, Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12. Leamos juntos mirando la pantalla. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire, dice la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso quiere decir que originalmente no son hijos de Dios y que hay un proceso o momento para convertirse en un hijo de Dios. ¿Entiende? Dice que les dará potestad de ser hijos, hechos hijos de Dios a los que recibieron a Jesús. Recibir a Jesús. Pero recibir a Jesús no se refiere a la oración de aceptarlo como su Salvador. Jesús, venga, entra a mí, yo voy a aceptarte a ti. No, no, no. A los que le recibieron
es igual a los que creen en su nombre. ¿Ok? El significado de su nombre Jesús es, respóndame, salvación. A través de la palabra, cree que Dios está vivo, darse cuenta de sus pecados y de que no tiene más remedio que ir al infierno y suplicar con todo anhelo la salvación de Jesucristo. Es el verdadero arrepentimiento. Y solo así se puede recibir a Jesucristo como su propio Salvador. Efesios 2, versículo 5. Efesios 2, versículo 5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y versículo 19. Versículo 19, leamos juntos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Sí? Solo después de ser salvos, llegan a ser hijos de Dios y miembros de la familia de Dios. ¿Sí? Gálatas capítulo 4, del versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, Abba, Padre. Cristo murió en la cruz por nosotros para rescatarnos del juicio y murió por nuestros pecados. Originalmente no éramos hijos de Dios, mas después de recibir la eterna redención de Cristo, somos aceptados como hijos adoptivos. Adopción. Y solo entonces podemos llamar a Dios nuestro Padre. ¿Sí? Nuestro Padre. La oración que Jesús enseñó en Mateo capítulo 6 comienza con Padre nuestro que estás en los cielos. El significado de estas palabras nos enseña que primero debemos nacer de nuevo para orar a Dios. ¿Sí? Volvamos a Mateo capítulo 6. Y la palabra que sigue es santificado sea tu nombre. Tu nombre sea santificado. Miren, hermanos, la oración no debe terminar con solo palabras, sino que debe conducir a acciones, ¿no? Vida. Mire, el nombre de Dios no se santifica solo porque oramos así. ¿Entiende? Sino que se requiere que nuestras vidas sean santificadas. Pensemos, la gloria de un padre cambia mucho dependiendo a cómo es su hijo. ¿Me entiende o no? Una vez más, la gloria, la fama de un padre cambia mucho dependiendo a cómo es su hijo. Mire, en otras palabras, un padre puede ser criticado por la gente a causa de su hijo
malo. ¿Ok? Puede ser. Por ejemplo, supongamos que si el padre es juez, ¿ok? Juez, y el hijo comete un delito grave y está en prisión, ¿qué diría la gente del padre? Es un juez, pero ¿qué hace su hijo? Por el contrario, aunque sea un padre pobre, él podría obtener una buena reputación gracias a su distinguido y brillante hijo. ¿Me entiende? ¿Sí? Del mismo modo, si los cristianos viven mal, se infama el nombre de Cristo y el nombre de Dios. Tú eres cristiano, entonces, ¿de qué nombre se infama? Cristiano quiere decir Cristo. ¿Sí? Busquemos Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, del versículo 18. Ezequiel capítulo 36, versículo 18. Jehová dijo, y derramé mi ira sobre ellos, sobre los judíos, por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos malos y conforme a sus obras les juzgué. Pero, ¿qué sucedieron? Versículo 20, leamos juntos. Y cuando llegaron ellos a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. ¿Qué? Cuando el pueblo de Israel fue expulsado por todo el mundo y mientras estaba siendo perseguidos por los gentiles, el nombre de Dios fue profanado. ¿Sí? Estos son pueblo de Jehová. Ahora, pensémoslo al revés. Al revés. Para que el nombre del Padre sea santificado, sus hijos deben vivir siendo alabados por los demás. ¿No están de acuerdo? Esa persona verdaderamente cree en Jesús. Es un verdadero cristiano. ¿Sí? Mateo capítulo 5, versículo 16. Leamos juntos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Tu nombre sea glorificado. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Solo orar así nomás. Por nuestras buenas obras. Busquemos Primera de Pedro. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 11 y 12. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 y 12. Lentamente leamos juntos. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os
abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Aquí, extranjeros, peregrinos. Debido a que nuestra ciudadanía está en el cielo y nuestro reino no está en esta tierra, solo somos peregrinos que pasan por este mundo por un momento. Los deseos carnales que patan contra el alma. El alma salva tiene el deseo de vivir conforme a la voluntad de Dios, pero el cuerpo todavía quiere seguir los placeres que disfrutó en el pasado, ¿no? Antes no éramos hijos de Dios y no sabíamos nada. Por eso vivíamos como nuestro cuerpo quería. Está bien, ya pasado. Sin embargo, ahora somos hijos de Dios. Por ello, debemos obedecer y alegrar al Padre. El Padre Santo quiere que sus hijos también sean como Él. Nuestras buenas obras glorifican a Dios. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Y volvamos. Mateo capítulo 6. Mateo 6. Mateo 6, versículo 10. Mateo 6, versículo 10. Leamos juntos. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino. En la Biblia, el reino de Dios primeramente se refiere al cielo. Primeramente, ¿no? Pero también tiene varios otros significados. Venga tu reino es una expresión de esperanza de que llegará el día en que Dios reinará por completo y el mundo se llenará de su gloria. Venga tu reino. Puesto que ese día se cumplirá cuando el Señor regrese. Significa que también debemos vivir esperando aquel día. Y además, debido a que Dios es Rey de la multitud de los salvos, ellos también son llamados como el reino de Dios. ¿Saben? El pueblo de Dios y el reino de Dios a veces se usan indistintamente. ¿Saben? ¿No? Lucas capítulo 17, mire, ni dirán, helo aquí o helo ahí, porque he aquí, ¿dónde está el reino de Dios? Veamos juntos, el reino de Dios está entre vosotros. El pueblo de Dios salvo es también el reino de Dios. Y hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Hay varias voluntades de Dios, pero la más representativa es salvar a los pecadores por medio de Cristo y darles la vida eterna, ¿no? Juan capítulo 6, versículo 40. Jesús dio la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad de que me ha enviado,
¿Qué es la voluntad de Dios? La primera voluntad es que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Bien, esta fue la voluntad que el Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo establecieron juntos en el cielo. ¿Sí? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Sí? Jesús fue enviado para cumplir esa voluntad en la tierra. Entonces, pensemos bien, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El significado de esta oración es, Señor, yo deseo que tu pueblo salvo, porque tu pueblo salvo es tu reino, tu pueblo salvo aumente más y más en esta tierra. Anhelo que más personas sean salvas, porque ellas son tu reino y esta es tu voluntad. Hágase tu voluntad, venga tu reino. Nos mandó a orar por esto, para que vivamos para esa obra, para esa. Busquemos Primera de Pedro, otra vez. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, leamos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Aquí vosotros, los que recibieron la salvación, son el reino de Dios, la nación santa y pueblo adquirido por Dios. Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esas virtudes son el evangelio de la salvación. Entonces, ¿cómo debe vivir una persona que quiere que se haga la voluntad del Padre? Mire, Jesús se rindió y se sacrificó a sí mismo, ¿no? ¿Para qué? Para que se hiciera la voluntad de Dios. Ustedes saben la oración de Getsemaní, ¿no? ¿Qué oró Jesucristo? Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, esta cruz, la muerte, pero no se haga mi voluntad, sino quiero que hágase tu voluntad, la tuya. Pensemos bien, hermanos. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Señor, no me importa mucho. ¿Acaso tengo que morir? Hágase tu voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta oración no solo termina con decirla de boca. Hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. No, sino que es una determinación a Dios. Señor, renunciaré a mi voluntad a fin de que se haga tu voluntad. Y si tengo que sacrificarme, yo lo haré. ¿Sí? Hágase tu voluntad.
El versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Leemos entonces. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hoy comieron desayuno, ¿no? ¿Qué comieron? ¿Pan? ¿Qué? Comemos pan o arroz casi todos los días, pero somos indiferentes a esta oración porque no sentimos que es tan difícil conseguir pan. Sin embargo, en realidad, decenas de miles de personas mueren de hambre todos los días en el mundo. Es cierto. En África, cientos de niños pequeños mueren secándose todos los días por falta de alimentos. Este es el caso de India y otros países asiáticos también. Y en Venezuela, millones de personas sufren por escasez de comida. Es cierto. Quizás entre nosotros algunos hermanos podrían estar preocupados por comprar alimentos bajo la carga de diversos gastos y deudas. Probablemente esta es la oración que haremos con más anhelo cuando no tengamos nada de dinero. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Por tanto, amados hermanos, ¿cómo deberíamos orar si hoy podemos comer pan sin preocupaciones? No tenemos nada que ver esa oración. Ya tenemos suficiente pan. No, debemos orar, debemos agradecer. Señor, gracias por este alimento de hoy. Este dibujo es muy famoso. Muestra un anciano orando frente a una hogaza de pan que no parece tan bueno. Ese libro debe ser la Biblia. Mire, esta imagen es simple, pero nos enseña muchas cosas. El agradecimiento por la comida y la fe que no solo valora la comida física, sino la palabra de Dios también. Realmente debemos agradecer a Dios por los alimentos. Pensemos, ¿cuánto cuesta un pan? Digamos, un sol. Un sol. Entregamos el dinero al dueño de la panadería, un sol, y ese precio incluye el costo de mano de obra de los panaderos, el alquiler de la tienda, los ingredientes, ¿no? Etcétera. Entre todos ellos, solo una cantidad muy pequeña de dinero es el costo para comprar trigo. ¿Me entiende? Quizás 5 centavos, 5 céntimos nada más. Creo que sí. Mire, 5 céntimos, ¿ok? ¿Me entiende? Ok, 10 céntimos. 10 céntimos. Pero en realidad, eso, 10 céntimos, no es el precio del trigo en sí. ¿Entiende? Sino el precio del trabajo del agricultor que cultivó ese trigo y de la gente que lo molió y lo vendió. Sin embargo, realmente, quien hace el grano es Dios. Y no lo estamos comiendo sin pagar ese precio.
¿Me entiende o no? Ok, busquemos Primera de Corintios. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Versículo 7. Versículo 7. Leamos juntos. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Mire, por supuesto que esta palabra está hablando sobre la fe, ¿no? ¿Sí? Pero es lo mismo con el grano. Al final, por mucho que trabaje el agricultor, solo podemos obtener grano y comer pan si Dios da la luz del sol y la lluvia y la hace crecer. Por lo tanto, debemos agradecer a Dios por el alimento. ¿Sí? Mire, vamos a ver. Al que planta, pagamos o no. Pagamos. Al que riega, pagamos o no. Entonces, al que da el crecimiento, ¿qué pagamos? Debemos agradecer a Dios. La comida que comemos, miren, ¿qué quiero decir? La comida que comemos entra en nuestro cuerpo y se convierte en energía, sangre y carne, ¿no? Todos estos procesos son tan misteriosos. Por eso, cuando no tengamos comida, necesitamos orar a Dios por pan y si la tenemos cotidianamente, hay que orar con acción de gracias. Amén. Además, debemos tener el corazón para vivir para el Señor con la salud y la fuerza que obtenemos de los alimentos. Y no solo hay que orar diariamente por el pan del cuerpo, sino que debemos atesorar el alimento del alma también. Busquemos Job, el libro de Job. Antes de Salmo, Job 23, versículo 12. Job capítulo 23, versículo 12. Job capítulo 23, versículo 12, leamos. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Más que mi pan. ¿Qué? Mire, perdón. Una vez más, leamos juntos. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Si no comemos los alimentos a tiempo, perderemos fuerza y nuestra salud se deteriorará, ¿no? Así es el alma también. Es dañino comer demasiado y luego no comer nada.
También no es bueno comer solo lo que te gusta. Las madres, ¿qué dicen a sus hijos? Comen todo esto también, no solo esto, solo como jamón, ¿no? Soseji, chorizo, hamburguesa, nada más. Verdura también, ¿no? Entonces, los padres, ¿qué quieren comer? Solo palabras dulces nada más, ¿no? Interesantes. Bien. Hay que comer la cantidad adecuada de manera uniforme y en el momento adecuado. Así, de esta forma, vamos a leer la Biblia y a escuchar los sermones. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. Vamos a agradecer a Dios por darnos el alimento hoy. Y agradezcamos por haber podido recibir la palabra, que es el pan espiritual para nuestras almas, y ayudemos a nuestros hermanos que están en dificultad por escasez de comida. ¿Okay? Volvamos a Mateo. Mateo capítulo 9. Mateo 6. Versículo 12. Mateo 6, versículo 12. Veamos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí, deuda no se refiere a la deuda de dinero, sino a la culpa, error o cualquier cosa que alguien cometió y ofendió contra nosotros. ¿Saben? Es mucho más difícil perdonar que amar a alguien. ¿Qué opinan? Es muy fácil tratar bien a los que son amables con nosotros, pero es realmente difícil aceptar a alguien que nos molesta como si nada. Hay muchas palabras sobre el perdón en la Biblia. Probablemente es porque es muy difícil perdonar a los demás. Busquemos Proverbios capítulo 24. Proverbios capítulo 24. Proverbios capítulo 24, versículo 29. Proverbios 24, 29. Leamos juntos. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Una vez más, leamos juntos. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Es una naturaleza humana básica querer pagar tanto o más de lo que uno mismo sufrió. ¿No están de acuerdo? A lo largo de nuestras vidas experimentamos cosas que nos hacen enojar, ya sea por cosas pequeñas o grandes. Miren, yo estoy sufriendo por la culpa de esa persona, pero al ver a esa persona feliz y sonriendo, me enoja aún más y siento que es injusto simplemente perdonarla. ¿No están de acuerdo? ¿Sí o no? Solo yo. Solo soy malo nada más.
Algunas cosas suceden por malentendidos, algunas por la personalidad de cada persona, o a pesar de que no son nada realmente, algunas cosas suceden porque nuestros corazones son estrechos, pequeños. Una vez, los discípulos pidieron a Jesús que les aumentara la fe. Aumentanos la fe, aumentanos. ¿Cuándo dieron ellos eso? ¿Cuándo? Fue después de que Jesús les habló sobre el perdón. Busquemos Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 3. Aumentanos la fe, Señor. Versículo 13, versículo 3. Lucas 17, versículo 3. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale, perdónale. ¿Cómo, Señor? No puedo hacerlo. Dieron los apóstoles al Señor. Aumentanos la fe. ¿Por qué? No podemos cumplir tu enseñanza. No podemos perdonar a otras personas 7 veces al día. Mire, es difícil perdonar una vez a alguien, pero ¿qué habrían pensado los discípulos al escuchar que tienen que perdonar 7 veces al día? Eso es imposible. En ninguna manera. No podemos hacer eso. Aún así, afortunadamente, los discípulos pidieron más fe al Señor para hacer algo que no podían hacer por sí mismos. En realidad, por favor, no me insiste que perdone 7 veces a ustedes. No puedo hacer. Vamos a pedir al Señor, aumentame la fe. Nosotros también, en la Biblia, vemos palabras acerca del perdón. Sin embargo, realmente se necesita mucha fe para ponerlo en práctica. Aquí en Lucas, Jesús dijo que perdonaran 7 veces, pero, ¿sabe? En Mateo, el número es mucho mayor. Mucho mayor. ¿Cuántas veces? ¿No? Mateo 18. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7 será suficiente, ¿no? 7. Ok, voy a intentar de perdonar 7 veces. Pero, wow, Jesús le dio, no te digo hasta 7. ¿Qué? Sino aún hasta 70 veces 7. No solo 7 veces, sino que dio que perdonaran 490 veces. Para nosotros es imposible hacerlo. Imposible. Entonces, ¿por qué nos mandó esto? En primer lugar, debemos saber que el Señor
nos está perdonando tantas veces. De verdad. ¿Cuántas veces hemos sido perdonados por el Señor y por los otros hermanos? Inmediatamente después de eso, Jesús dio una parábola. Un rey tuvo compasión del que le debía 10,000 talentos. Así que lo perdonó. Pero cuando escuchó que ese hombre encarceló sin piedad a su compañero que le debía 100 denarios, el rey se enojó en gran manera. Mire, un talento equivale a 6,000 denarios. ¿Ok? Creo, 10,000 talentos son 600,000 veces más de 100 denarios. ¿Por qué contó esta parábola? Es cierto que es difícil perdonar a los demás, pero para eso primero debemos considerar la magnitud del perdón que hemos recibido del Señor. El Señor nos está reprochando porque nos complica tanto perdonar un pequeño error de los otros hermanos. Aunque en realidad el Hijo de Dios murió en nuestros lugares para perdonar todos nuestros pecados enteramente. Por eso, cuando la Biblia nos dice que perdonemos a otros hermanos, la palabra que sale al lado es, así como Cristo os perdonó a vosotros. Así como. Efesios 4:32, leamos juntos. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Igual, Colosenses capítulo 3, versículo 13, leamos juntos. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Es cierto, es muy, muy difícil, pero consideramos un poco más el perdón de Cristo que recibimos. Busquemos Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Creo que hoy casi todos trajeron su propia Biblia. Bueno, solo una o dos. Romanos capítulo 12, versículo 17 y 18. Leamos juntos. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Miren bien, hermanos. En realidad, podemos aceptar estas palabras agradablemente. ¿Cuándo? En realidad, solo cuando estamos en paz. ¿No están de acuerdo? Pero sí, cuando ustedes están muy enojados por alguien, ¿sí?
y yo me acercara y diera, hermana, no te enojes, no pagues mal por mal, aguanta nomás, paciencia, paciencia, procura lo bueno. Entonces, ¿qué sentiría? ¿Qué sentiría? Paciencia. ¿Está bien? No lo creo, ¿no? Aunque sean palabras correctas, en realidad se enojarían aún más. ¿No están de acuerdo? Si fuera yo, sí. Físicamente, por favor, físicamente, queremos vengarnos de esa persona y queremos que también pase por el mismo dolor que nosotros. Pero hacer eso no necesariamente nos hace sentir tranquilos. Es cierto. Perdonar es algo muy difícil, pero al final es lo que tenemos que hacer por nosotros mismos. Por eso, Dios no solo dio estas palabras, sino que también nos dio un consejo. Versículo 19. Versículo 19. Leamos juntos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Yo pagaré, yo pagaré. Personalmente, tengo un recuerdo de pequeño de esta palabra. Mi hermano, que tiene 3 años más que yo, antes me fastidió, es muy común, ¿no? Me fastidió. Así que le insulté, palabra mala, ¿no? Entonces, imagina, ¿no? Puede imaginar fácilmente. Él me golpeó, ¿no? Así que también lo golpeé. Mire, lo golpeé una vez nada más, pero me devolvió con varios golpes más fuertes. Estaba tan enojado que no podía soportarlo. Traté de pelear, pero me golpeó aún más fuerte. Estaba llorando por tan enojo, más que dolor. Yo no, por enojo. Y se lo conté a mi mamá. Pero mi mamá me dijo que lo soportara y que tuviera paciencia. ¿Ustedes podrían soportarlo o no? Respóndame. ¿Eh? Paciencia nada más, ¿no? Estaba más molesto. Sin embargo, mi mamá también dijo, hijito, yo voy a regañar a tu hermano. Así que tú tienes que soportarlo. Solo entonces, mira, disminuyó un poco. Miren, esto es lo que Dios está diciendo ahora a nosotros. 19. Hijo, no sientas demasiado la justicia, no busques venganza, déjame a mí su juicio. Vamos a leer 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Miren, el mundo verdaderamente es injusto.
Y hay muchísimas cosas corruptas y que nos hacen enojar. No sé cómo Dios pagará a tales personas, pero tenemos que Dios se encargue de ello. Volvamos a Mateo capítulo 6. Mateo 6, versículo 13. Mateo 6, versículo 13. Y no nos metes en tentación, mas líbranos del mal. No nos metas, Señor, en tentación. Si vemos en Mateo capítulo 4, el diablo es llamado tentador. ¿Qué? Tentador. El diablo que tentó a Jesús, el Hijo de Dios, también siempre tienta a los hijos de Dios. Mientras exista el diablo en el mundo, los hijos de Dios inevitablemente pasarán por tentaciones y pruebas. Hay innumerables tipos de tentaciones, pero todas ellas tienen un solo propósito: ¿qué? Apartar el corazón de los cristianos de Dios. Algunas tentaciones podrían ser los placeres de la carne, ansiedades, la avaricia de ganar más dinero o la pereza que desperdicia el tiempo. El diablo tentó a Jesús diciendo: convierte estas piedras en pan y cómelo, y échate del templo y te daré todo el mundo si postrado me adorares. ¿Qué quiere decir? Pan, echarle del templo el mundo. Nosotros también somos tentados por las tentaciones de la economía y el orgullo y la prosperidad mundana. ¿Entiende? Ciertamente, también habrá tentaciones de falsas doctrinas y los jóvenes recibirán fuertes tentaciones sexuales. Busquemos Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 17, leamos: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Mire, la salvación que se obtiene por la fe es la salvación del alma, ¿no? Esto significa que los deseos de la carne aún permanecen dentro de nosotros. Es cierto, los salvos son guiados por el Espíritu Santo y nosotros también queremos vivir siguiéndolo, pero los deseos carnales aún nos siguen perturbando y tentando. Hay numerosas historias de guerras en el Antiguo Testamento, las cuales son la sombra de la guerra espiritual que debemos atravesar.
la guerra se realiza en el proceso de difundir el evangelio hacia el exterior. También, de hecho, dentro de cada uno de nosotros hay una constante batalla entre el alma salva y el cuerpo, todos los días. Batalla, guerra, entre el deseo de la carne y el deseo del Espíritu Santo. Lamentablemente, muchos hermanos, muchísimos hermanos se han apartado de la fe por haber perdido en esa batalla. Mire, el día de la venida de nuestro Señor está tan cerca. Realmente, anhelo que todos nosotros podamos decir las últimas palabras del apóstol Pablo cuando partamos este mundo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, leamos. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora estamos peleando contra las tentaciones del mundo. ¿Hasta cuándo vamos a pelear? Hasta el último momento. Quiere decir, he peleado siempre la buena batalla al lado del Señor contra el diablo, contra el pecado, contra el mundo. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amados hermanos, ¿qué creen? ¿Por qué Jesús nos enseñó a orar así? Porque somos débiles, debemos buscar la ayuda del Señor poderoso para vencer la tentación. Y también nosotros mismos debemos esforzarnos por vencer la tentación del pecado. Mire, les digo una vez más que la oración no termina solo con palabras, sino que debemos esforzarnos por vivir de acuerdo con lo que oramos. ¿Okay? Si oraste para ser liberado de la tentación y del pecado, debes evitar el lugar donde puedas ser tentado, ¿no? ¿Entiende? Y tratar de apartarte del camino pecaminoso. Miren, en lugar de ir al sitio donde hay alcohol y orar a Dios por ayuda para no tomar, deben evitar ir a esos sitios desde el principio. ¿Me entiende? Mire, si quieren orar pidiendo ayuda para no cometer adulterio, deben tener cuidado de antemano de no permitir las oportunidades donde podrían estar solos con el sexo opuesto. ¿Me entienden? ¿Sí? Saliendo con solo dos jóvenes, Señor, por favor, líbrame del mal. No. Mire, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Vamos a orar esto. Y debemos esforzarnos por cuidarme. Apartarnos de la tentación. ¿Sí? Finalmente, el Padre nuestro termina así. Leamos juntos. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria
por todos los siglos. Amén. Vivamos esperando el reino de Dios, confiando en su poder. Vamos a vivir humilde y valientemente y vivamos para la gloria de Dios. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Vivamos con ese corazón en esta tierra y luego cantemos la misma alabanza en el cielo para siempre. Busquemos Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Versículo 12 y 13. Apocalipsis capítulo 5, versículos 12 y 13, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Hoy decir, leamos juntos: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Ya en esa tierra vamos a orar conforme a la oración que Jesucristo nos enseña, y también vivamos de esa manera. Y luego, arriba, para siempre, vamos a alabar ese cántico. Hoy aprendimos sobre el Padre Nuestro. En Corea hay muchas iglesias presbiterianas y por lo general el tiempo del culto dura más o menos 30 minutos nada más. Y culminan rezando el Padre Nuestro. En la última etapa, ¿no? Yo también, cuando era pequeño, me gustaba mucho este momento. Rezar el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque eso quería decir que ya iba a terminar el culto abrido. Pero no tiene ningún sentido memorizar por memorizar el Padre Nuestro. Amados hermanos, hoy, como aprendimos sobre su significado, vamos a meditarlo y memorizarlo. Y oremos así cotidianamente también. Además, esta oración jamás se debe hacer solo por palabras, sino que debemos esforzarnos en vivir de acuerdo con ella. Por último, Taiwán. ¿Sabe? A pesar de que en Taiwán no persiguen oficialmente al cristianismo, en realidad los cristianos viven atravesando varios tipos de dificultades. Terminemos viendo un caso conmovedor que ocurrió en dicho país, Taiwán.
李天柱。恭喜电影李天柱仔，再见你。你们都很棒，只是上帝拣选了我。我想一定有他的用意，可能让我上来说说话吧。我想了一下，与其跟大伙儿一样，那么千篇一律的谢谢这个谢谢那个。我是个基督徒，那么就用我的方式，我跟我的神，让我们这个大家庭，我们现在共聚一堂。可是要知道，还有很多的大家庭在外面水深火热。让我用我的圣经里面的主祷文，来为这片土地上面的人来祷告，好吗？我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。Vamos a orar para terminar. Gracias, nuestro Padre Celestial, por darnos este tiempo precioso de aprender tu palabra. Somos bienaventurados porque ante todo recibimos la salvación tan grande. Somos hijos de Dios. Tenemos la vida eterna y podemos morar en el reino de Dios para siempre. También, Señor, haznos respetar verdaderamente la palabra del Altísimo y recibirla con la actitud adecuada y guíanos a poner en obra tus enseñanzas. Oh Señor, algunos hogares se encuentran en crisis y las almas de muchos niños, adolescentes y jóvenes están ahogadas en el Internet y juegos eléctricos. Te rogamos que los guardes con tu mano poderosa y consueles el corazón apenado. Despiertes a los hermanos cuyas almas están durmiendo y fortalezcas las almas cansadas y haznos aferrarnos firmemente a la esperanza de tu venida y ayúdanos a superar bien todas las dificultades, tentaciones, con fe y paciencia. Esperamos que pronto podamos iniciar la construcción del templo
te pedimos también tu ayuda para esa obra. Hemos orado en el santo nombre de nuestro Salvador Jesucristo, que nos ama siempre. Amén.